Con Moonfall a punto de llegarnos, el rey del fin del mundo, de la destrucción, del cine de catástrofes de las últimas décadas, el bueno de Roland Emmerich, con el top ahí a puntito y calentito para cuando llegue la nueva película. Ese momento perfecto de criticar dos de sus mejores películas o de sus películas más destructivas, que ya sabéis que es uno de mis géneros favoritos, así que 2012 contra El día de mañana, ¿cuál ganará? Vamos a empezar por esta película de no 2012, sino 2009, 2012, esta película que hablaba un poco del fin del mundo según los mayas, o bueno, cogía el fin del mundo del calendario maya y se lo apropiaba para hacer su teoría loca, una teoría que mezclaba además teorías científicas que parecían, vamos a decir, plausibles, pero que son muy alocadas, una especie de licuación de los continentes que empezarían a flotar sobre la faz de la Tierra y al moverse de una forma bastante rápida, pues crearían tsunamis, erupciones volcánicas tremendas, de todo, terremotos masivos tremendos. Era como el fin del mundo definitivo. Y es que a Emmerich le gusta destruir el mundo. Ya lo vimos con Independence Day, que fue quizá la invasión extraterrestre más bestia, más tremenda, más alocada, más potente. De hecho, fue un taquillazo tremendo porque además tuvo unos efectos visuales muy revolucionarios para ese momento, y la verdad es que yo lo he visto estos días y no envejeció mal. Digamos que mantiene un poco la síntesis, la clave de esa etapa en la que en el 96 los efectos visuales empezaban a tener más fuerza, sobre todo en cuanto al ordenador, aunque también usaron muchas maquetas. Por ejemplo, la combinación de ambos efectos se ve muy bien con el caso del Empire State o de la Casa Blanca, la imagen más icónica de Independence Day, el vuelo de la Casa Blanca, la voladura de la Casa Blanca por parte de la nave, es maqueta, y eso la verdad es que hace que tenga un aire muy especial. 2012 ya no, 2012 ya estamos hablando de 2009, una película donde había además un presupuesto enorme, tremendo, uno de los más altos hasta ese momento de la historia del cine, y la verdad es que se nota, los lujos de los efectos visuales se notan en cada fotograma, aquellos en los que hay destrucción masiva, porque claro, como pasa de todo, se destruyen tantas ciudades, se destruye por supuesto Washington, pero también Roma, una erupción volcánica inmensa, o sea, tremenda. A su lado, la de Dante's Peak no es nada, es un volcán, el de Yellowstone, que explosiona a lo bestia. Yo la verdad es que viendo cómo está el mundo, por ejemplo, estos días hemos tenido un acontecimiento bastante sorprendente, aunque se le ha dado un poquito bombo, porque ha sido una isla poco perdida del Océano Pacífico, esa erupción de Tonga, que la verdad es que ha sido una imagen muy a lo Roland Emmerich, un volcán inmenso explotando, eso sí, sin fuego, sino con mucha ceniza, pero que parecía incluso desde el espacio una especie de gran explosión nuclear. Ha sido una erupción volcánica muy potente que demuestra que la naturaleza, cuando quiere y se cabrea, es muy peligrosa. Ahora lo hablaremos con El día de mañana, que es un poquito más realista. Pero 2012 no se guardaba, no se escondía las vergüenzas. Es evidente que es una película muy alocada, muy desenfrenada, y también que no busca más que un pretexto muy claro, que es el de entretener. Es cierto que con muchas lindezas y con muchas cosas, entre comillas, si me lo permitís, estúpidas. Por ejemplo, el tono de humor que tiene en muchos momentos la película despista o cansa más que otra cosa, porque además son muchas veces chistes muy absurdos, y hay algún personaje un poco odioso, como lo de los niños rusos, que yo estoy obsesionado con esos niños, yo me los habría cargado, y estoy convencido que el público habría aplaudido y se habría levantado de la sala. Bien, se han cargado los niños rusos, que son insoportables. Pues no, al final sobreviven. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? ¿Por qué no te los puedes cargar? Claro, porque es una película para todos los públicos y con un tono muy relajado. Es una película demasiado amable, pero aún así tiene detalles de cine de catástrofes que a mí me gustan mucho, es uno de mis géneros favoritos, y tiene esos guiños al cine clásico de este género, yo que sé, La aventura del Poseidón, Terremoto, El coloso en llamas, que vienen muy bien, pero el tono relajado, para mi gusto, demasiado evidente, no le viene demasiado bien, aunque es cierto que al ser una película muy alocada, con una teoría, pues en fin, que ya no hay por dónde cogerla por ningún sitio de lo absurda que es, aunque puede ser científicamente plausible, es un poco como le pasa al Núcleo, esa película que a mí me encanta, aunque sé que es muy mala, pues digamos que ayuda a que la película te la tomes con más relajación si cabe, y eso ayude a que, digamos, te lo pases bien sin más. No te pares un segundo a pensar que esto no puede ser. De hecho, hasta cuando cae la Basílica de San Pedro, cae de una forma antinatural. O sea, si se derrumba San Pedro, se derrumbaría sobre sí mismo, con ese pedazo de cúpula que tiene, se derrumbaría como las Torres Gemelas, ¿no? Hacia abajo, no hacia un lado, hacia la cámara, para aplastar a la gente que está en la plaza y no sé qué. Es un poco inverosímil en todos los sentidos, hasta en ese detalle. Pero aún así, como digo, la idea de que sea tan alocada le viene bien. Y eso sí, también, además, viene muy bien acompañado con un reparto solvente, como suele ocurrir con las películas de catástrofes, que casi siempre, incluso en la época dorada, siempre tienen un reparto detrás
que le dan mucho más pozo a la historia y también un poco más de cercanía hacia el espectador. Al haber buenos actores, hace más factible la historia en muchos detalles. Por ejemplo, también el núcleo es un ejemplo muy obvio. Hay un buen nivel en cuanto a actores, tanto protagonistas como secundarios, que ayudan a que la película sea un poquito más llevadera en algún detalle. Y a 2012 le pasa eso. John Cusack, tenemos también a Chiwetel Ejiofor, que es un actor que siempre está estupendo, y cuando dice aquello de creí que tendríamos más tiempo, dice, joder, oye, este es el cine de catástrofe que a mí me gusta, el cine que te apremia a que esto se acaba y que es el fin, y que agarrémonos todos a nosotros mismos porque esto se acaba y el fin se acerca, como dicen los fanáticos religiosos borrachos que se ven todas las películas de este tipo, incluido en esta película. Aunque hay que decir que hay personajes muy absurdos y que te dan ganas de decir, por Dios, sáquenlos de la película. Yo que sé, la niña pequeña, esta hija de John Cusack, que es un poco insoportable. También, por ejemplo, como he dicho, los niños rusos, aunque también viene muy bien compensado con algún otro actor, sobre todo cómico, que relaja mucho la película y que hace que sea más desenfadada, como el caso de Woody Harrelson, que yo creo que aquí se lo pasó en grande. Yo creo que le dio rienda suelta a Emmerich y digo, haz lo que quieras, si quieres enseñar el culete cuando te caes en lo del volcán, pues lo enseñas y va a quedar simpático, porque es un personaje que la verdad es hasta entrañable, porque al final es el loco que advierte que el fin se acerca y nadie le cree. Sin embargo, él sabe todo lo que va a ocurrir, lo cual también es muy interesante. Los efectos visuales son realmente potentes, incluso han pasado ya bastantes años, estamos hablando de que han pasado 12, 13 años y aún así han envejecido muy bien, y este tipo de efectos visuales tan de ordenador suele envejecer bastante mal y con bastante rapidez. Aquí no, en general está bastante bien, aunque tengo que decir que el día de mañana en ese sentido ha mejorado respecto a 2012, y eso que tiene bastantes años de diferencia, creo que han envejecido mejor. Y claro, una de las cosas que sabe hacer muy bien Emmerich y que ha copiado de las grandes películas de catástrofes, o incluso uno de los maestros como Hitchcock, que decía que cuando haces una escena muy potente en un lugar muy conocido, pues yo que sé, el Golden Gate de Vertigo, el Monte Rushmore en el final con la muerte de los talones y cosas por el estilo, hace que el espectador se impacte mucho más. Pues Emmerich, por supuesto, lo coge al pie de la letra, ¿no? Destruye ciudades tremendas, se carga la Casa Blanca una vez más, Las Vegas es un desastre, hasta el Himalaya, ¿no? Con sus templos en cimas inmensas y de miles de metros son arrasadas por un tsunamis inmensos, que claro, el tema de los tsunamis tenía un componente muy especial porque pocos años antes tuvimos aquel tsunami tremendo del Océano Índico, que además mató un montón de gente. No había ocurrido todavía el de Japón, pero que era como algo muy potente, muy espectacular, aunque ya habríamos visto también tsunamis muy potentes, como el caso del día de mañana. Pero tiene otra cosa muy negativa para mi gusto en la película, que creo que no le viene bien, porque es cierto que es muy desenfadada, hay que tomársela como hay que tomársela, pero creo que también a veces es en exceso. Ya sabemos que es un espectáculo donde lo que menos importa es, digamos, pues el guión o la trama o los personajes, yo qué sé, lo que quieres es ver destrucción. Pero hay momentos donde el director demuestra que al espectador que, mira, no te lo tomes en serio. O sea, no te lo tomes en serio, ni un segundo, ni un momento. Que es la escena esta de la mina india, al principio de la película, cuando el tipo descubre que vendría a ser medio protagonista, aunque el protagonista podría ser más bien John Cusack, que descubre lo que está ocurriendo, el agua hierve en esa mina, y se queda con esa cara de impávido de madre mía la que se nos viene encima. Y hay un momento de relajación humorística muy a lo Marvel, que es absurdo, que es un hombre mayor en la mina, que le echan un cubo de hielo y qué gustazo. Dices, ¡ay, no me cortes la tensión, Emmerich! ¡No me cortes la tensión ahí, porque es que estamos con una sensación de madre mía la que se nos viene encima! Te lo cortas con un momento cómico, que es evidente que busca lo que busca, pero que queda muy mal. Busca la comicidad en momentos más oportunos o con personajes más concretos, como por ejemplo el caso que he dicho de Woody Harrelson, pero ese momento tan chulo, tan potente, no me lo cortes. Luego no lo va a hacer, por ejemplo, cuando, yo que sé, cuando el portaaviones arrasa la Casa Blanca o cosas por el estilo. Ahí no lo hace, claro. Pero en un momento de tensión tan potente como es, en el que casi te entra la risa tonta, no busques la risa vulgar. No me la busques, Emmerich. Ahí metiste la pata, Roland. A ver, esperemos que con Moonfall no haya metido demasiado la pata, aunque me temo lo peor, porque este hombre lleva ya unos años haciendo un cine que, en fin, depende de Contraataque, la de la Casa Blanca. Esta de Midway a mí no me gustó, parece un videojuego que además repite una y otra vez lo del avión contra el... No. Sus últimas películas la verdad es que han sido bastante lamentables, y bueno, tendré que hacer un top cuando llegue Moonfall, el día después del estreno de Moonfall. Y ya os digo que 2012 va a estar más alta de lo que se puede pensar, porque aunque es cierto que, digamos que podría entrar en el arquetipo de película mala, pero aún así, como encuentras casi todo lo que vas buscando en ella, pues la acabas alabando. Así que
a pesar de sus muchas carencias o sus muchos problemas, yo la defiendo y la sigo poniendo en un puesto alto y una nota bastante alta porque ante todo es un gran espectáculo y es muy entretenida. Es cierto que es un poquito larga, un poco cansina en la parte final, pero aún así mola bastante, así que yo la voy a poner un 7, 7,25 y mira, si yo ya sé que los amantes del cine puritano ya me tienen encrucificado, así que, ¿qué más da? Y vamos con otra que es muy diferente, aunque pueda parecer prácticamente similar, que es El día de mañana, la otra gran película de Emmerich del fin del mundo. Aquí es muy diferente, con la glaciación de por medio, con un cambio en las corrientes marinas que provocan una enorme tormenta triple, además, en todo el hemisferio norte, que prácticamente de Ecuador para arriba provoca una nueva edad de hielo. Además de una forma tremendamente acelerada. Una película que tiene muchas diferencias respecto a 2012, básicamente porque aquí sí se lo va a tomar muy en serio en muchos detalles. Yo tengo la teoría de que básicamente es porque era un momento además en el que, bueno, había pasado lo de Al Gore y demás, en el que empezaba a haber una conciencia bastante clara de que el fin del mundo más plausible podría ser por culpa del cambio climático, o que había que tomarse mucho más en serio los efectos del cambio climático. Bueno, han pasado 17 para 18 años desde esta película y las cosas siguen como están. Pero aún así no deja de ser bastante sorprendente que una película como esta tenga en muchos momentos un tono mucho más serio de lo que se podría pensar. Y ahora más de uno me dirá, pero vamos a ver, Fran, ¿qué me estás contando? ¿Me estás diciendo que El día de mañana es una película seria? No. Pero sí que tiene una base seria, una base incluso más científica, por supuesto, que 2012. De hecho, la teoría de las corrientes marinas y demás es una teoría plausible, lo que pasa es que es una teoría que podría ocurrir con el paso de muchos años, no con el paso de unos días de repente como ocurre en la película. Evidentemente es una película pues de catástrofe, de entretenimiento, taquillera, con un presupuesto tremendo detrás y que tiene una base científica pues muy cogida con pinzas, pero que aún así está ahí. Y el tono serio es muy evidente en muchos momentos. Aquí no va a haber, como he dicho en 2012, momentos de relajación absoluto en máxima tensión. De hecho hay un momento que a mí me encanta porque este tipo de cine me gusta mucho cuando se lo toma en serio a sí mismo, por eso el Coloso en llamas para mí está en un pedestal, porque el dramatismo que tiene una escena muy concreta en la que ya, digamos que todos los personajes asumen que el fin se acerca y que ya no hay mucho que hacer, está muy bien construida, no hay momentos de relajación. Va a haber algún personaje secundario, algún chistecillo con el ayudante, este jovenzuelo de Dennis Quaid y demás, que sí, es un personaje que está para relajar la tensión, pero muy poquito más. El vagabundo con el perrillo, pero poco más. Tampoco son cosas de tomársela demasiado o de rebajar demasiada tensión o la seriedad de la película. El tono de la película es bastante más serio de lo que podía pensarse, más allá de lo exagerado de muchos momentos. Pero ese momento en el que Dennis Quaid está hablando con el científico de Escocia, que va a ser Ian Holm, que en paz descanse, y le dice aquello de ¿qué podemos hacer? Y Ian Holm dice, salven todos los que puedan. Claro, ya para mí es una frase que dices, esto es lo que yo quiero en una película como El día de mañana. Fatalidad, fin del mundo, el fin se acerca y salven a todos los que puedan. Pues claro, ¿qué vas a hacer contra una tormenta gigantesca glacial? Pues ya está, hacer lo que se pueda. De verdad, si la tenéis un poco olvidada, revisionarla, porque la música y demás... Además, los actores están muy bien. Dennis Quaid está en esa película muy creíble porque está todo el rato muy serio. Es como un científico que ve venir el fin del mundo y nadie le hace caso, ni el consejero de no sé qué, el secretario de Estado, el vicepresidente, ya digamos otros estamentos más importantes. Nadie le hace caso y él lo está viendo venir y está advirtiendo al mundo de que el fin se acerca si no hacemos algo para cambiar pues el estilo de vida y demás, ¿no? Es muy interesante porque la verdad hay cierto regustillo de cómo mola cuando estas películas se las toman un poquito más en serio de lo habitual. Y creo que en ese sentido, Emmerich, a ver, comparada con otras películas parecidas, creo que es la que más se puso serio en el tema de que, bueno, vamos a hacerla un poquito más creíble, más verosímil, entre comillas, para que también la gente pueda tener un poquito más de conciencia con el tema del cambio climático, que es un tema que, oye, nos guste o no, está ahí. Ya no vamos a entrar en debates de si es porque contaminamos más o menos, de si es natural o es artificial. Yo creo que es muy evidente que el cambio climático es evidente. Pues yo creo que cualquiera que tenga un poco de memorias y que no tenga 15 años o 10 años, se acuerda, yo que sé, que los inviernos de antes hacía mucho más frío durante más tiempo. Que sí, que te viene una Filomena que te hace la nevada del siglo en Madrid, como el año pasado. Ahora, por ejemplo, tenemos una nevada muy potente en Grecia y en Turquía, en Estambul, aparecido bajo la nieve. Que mucha gente dice, claro, ¿cómo puede haber un calentamiento global si viene Filomena? Bueno, Filomena fue un acontecimiento extraordinario, como si hubiera venido un huracán o algo por el estilo, algo que prácticamente es novedoso y que fue una concatenación de cosas extraordinarias que hicieron a esa nevada tan tremenda en el centro del país.
pero son cosas, acontecimientos muy puntuales y muy especiales, ¿no? Hace no tanto hubo una cadena de tornados tremenda en el centro de Estados Unidos, que están acostumbrados a los tornados y que fueron aún más destructivos de lo normal, porque además duraron muchísimas horas y fueron cientos de kilómetros arrasados por una serie de tornados, como los que se ven aquí en la ciudad de Los Ángeles en un momento dado, ¿no? Pero lo que importa son las medias y demás. Cada vez los veranos son más largos y más calurosos, los inviernos son menos fríos. Yo, por ejemplo, me acuerdo que, yo qué sé, iba a veranear a un pueblecillo cerca de una sierra que en el sistema central todos los veranos, y te pones a repasar las fotos de cuando yo era niño, o sea, en la prehistoria, y se ve nieve en las cumbres en pleno julio. Ahora no hay nieve ni siquiera ahora en enero, que está siendo un año muy peculiar, ¿no? Está haciendo muy poquito frío y también está lloviendo y nevando poco, pero que ahora vas en junio o a finales de mayo a ese mismo lugar y ya no hay nieve en las partes altas ni siquiera. Eso está ahí, eso se ve, año a año se va notando, que son décimas de media, poco a poco, que son días más de calor a lo largo del año, pero que se está notando. Y eso, más pronto o más tarde, nos va a dar muchos disgustos, y creo que nos los está empezando a dar, ¿no? Cada vez que llueve, lo hace de una forma tremenda, torrencial, a más no poder. Cuando hay una ola de frío, es una ola de frío a lo bestia y de golpe, y de calor ya no hablemos. Cada vez hay más incendios en zonas donde antes no había ni un solo incendio forestal. En Escandinavia, el verano pasado fue el verano con más incendios forestales, ya no digamos de Siberia y demás, que llevan unos cuantos veranos con incendios terribles. Cada vez hay más desertificación en más sitios, e incluso hay ya zonas del planeta que son imposibles de habitar, porque hace demasiado calor, y encima está combinado con la humedad y no sé qué, y el cuerpo humano no se puede aclimatar a ese tiempo. Y eso está ahí. Y en el día de mañana, ese discurso, vamos a decir, ecologista, que hace 30 años solamente decían 4 hippies, vamos a decir, y los demás se rían de ellos, cada vez está calando más en el ser humano o en la gente, o debería calar, aunque, claro, los gobiernos luego, pues digamos que no están a la altura. Aunque también yo pienso que con el tema este del cambio climático, los gobiernos al final, primero, los ponemos nosotros, a eso supuestamente creemos, ¿no? Que en las democracias los gobiernos son los que elige el pueblo. Y segundo, cuando a los gobiernos se les empuja hacia un lado, los gobiernos acaban actuando porque saben que o hacemos esto o nos echan del poder. Yo tengo la sensación de que hoy no, por ejemplo, la gente joven no está más concienciada con el cambio climático que hace 2 o 3 generaciones, o poco más. Hay mucha gente que todavía la pone en duda, o mucha gente que cree que el sacrificio, vamos a decir, económico o industrial, o el cambio que requeriría en lo industrial o en muchos detalles, por ejemplo, incluso de la agricultura y demás, es tan grande que no merece la pena. Y bueno, pues al final, pues yo no voy a tener descendencia, pero los que tengan hijos o vayan a tener nietos y demás, pues no sé muy bien en qué piensan, porque esos son ese mundo tan terrible que va a ir a peor seguramente con el paso de los años y de las décadas, son los que van a vivir sus hijos o nietos o bisnietos. Con lo cual es una cosa muy extraña, y yo de verdad no veo una concienciación todavía clara y evidente del cambio climático, de que hay que hacer algo para que, por ejemplo, los gobiernos actúen. Y el día de mañana, que es a lo que venía a hablar aquí, es una película mucho más seria y mucho más divertida en ese sentido, de tomártelo más en serio. Porque además los actores están bastante bien. O sea, tenemos, como he dicho, a Dennis Quaid haciendo un gran papel, Ian Hall, un secundario que está bastante chulo. Y por supuesto tenemos a un jovenzuelo, Jake Gyllenhaal, que ahora es un actor muy reputado y que ahí venía poco tiempo después de Donnie Darko, que fue una película que fue, digamos, la que le dio a conocer al mundo. Y después de eso ha hecho muchas películas de todo tipo, y aquí todavía era muy jovenzuelo, un adolescente ahí un poco más listillo de lo normal, y que va a ser casi el segundo gran protagonista de la película. Pero claro, si hablamos de Emery's, de destrucción y de una película de catástrofes, pues evidentemente destrucción masiva por todas partes. Y destrucción, como he dicho antes, bastante bien conseguida en muchos detalles. Por ejemplo, en la escena del tsunami este que llega a Nueva York, que además acompañado con una gran banda sonora de esta de pom pom. Dices, madre mía, la que viene, la que se nos viene encima, ¿no? Una ola gigante entrando en Manhattan ahí, en las calles, arrasándolo todo, con la gente, por supuesto, subiéndose por los coches. Si en una película de Emery's la gente no se sube por los coches, no es una película de Emery's de verdad. Y aquí es lo mismo, ¿no? Como llega a la biblioteca y cómo van arrasando los edificios. Gracias, Dios mío, por estas películas y gracias por estos efectos visuales, que además
como he dicho antes con 2012, ha envejecido muy bien. De hecho, en Blu-ray se ve muy bien. No me suena que esté en 4K, tendría que estar en 4K esta película, pero la verdad es que se ve muy bien y los efectos visuales han envejecido muy bien. Por ejemplo, esta escena, la escena de los tornados de Los Ángeles no tanto, pero aún así están bastante bien conseguidos. Y bueno, ya el tema de la nieve y demás, pues es un poquito más fácil, entre comillas, hacer y queda bastante bien. Pero la verdad es que también se ve muy bien que trabajaron mucho el tema de los decorados. Por ejemplo, joder, pues lo de la biblioteca, los interiores y demás, está muy bien conseguidos. Así que es una película que es cierto que tiene su aquel en cuanto a exageración, por supuesto, todo lo que tú quieras, es evidente, pero es bastante más seria y rigurosa e interesante, y yo creo que también divertida, que por ejemplo 2012. Y te la tomas un poquito más en serio, y yo qué sé, a mí me gusta mucho. Ya haré el top de Emmerich, pero ya sabréis que esta la voy a poner muy alta. No sé si en el número 1, el 2 o el 3, pero va a estar muy alta. A ver qué tal Moonfall. Yo tengo la sensación de que Moonfall va a ser más 2012 que esta. Ojalá me equivoque. También es muy loca, ¿no? La luna se acerca y parece que es como que puede ser una especie de nave espacial o algo así. No sé, ya veremos. Y creo que va a ser un poquito más decepcionante que otra cosa. Pero aún así espero que sea otro buen espectáculo de Emmerich. También tiene un buen reparto y demás. Así que confío que esté bien y que sea entretenida y que tenga una esencia más al día de mañana que a 2012. Y que si se parece a 2012, pues que esté bien. Porque, oye, ves Independence Day, Contraataque, y en fin, ya como que ya no queda nada de ese Emmerich que tanto entretuvo y tan bien destruyó el mundo. Incluso hasta Godzilla tiene esos momentos chulos y eso que es una película bastante malucha. Así que yo esta la pongo una nota alta. Sí, la voy a poner una nota alta porque, como he dicho antes, los puritanos del cine ya mantienen ahí la cruz hecha desde hace ya muchísimo tiempo y ya me han dado por imposible y así que no tengo por qué quedar bien ante nadie y yo la voy a poner un 8,5 con un par. ¡Es un tornado! ¡Sí! ¡Un ciclón en Los Ángeles! Es algo impresionante. Así que os toca a vosotros, yo ya he dado mi versión y mi ganadora, y después de ver Moonfall y criticarla, el sábado, después del estreno, habrá top de este director tan especial. Así que, como siempre, encantado de saber vuestra opinión y no os metáis en líos.